Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Pueden confirmarme, por favor, por chat si me escuchan bien. Ok, buenas noches, Luis, Juan Francisco, Oscar, Marco. Gracias por su confirmación. Bueno, el día de hoy vamos a retomar el último tema que estuvimos viendo acerca de fiscalización laboral. Lamentablemente se interrumpió, no pudimos concluir, pero considero importante que hagamos un repaso sobre lo que ya señalamos en la conferencia anterior y me gustaría saber si es que alguien recuerda lo que dijimos de manera bastante básica en esa conferencia, ¿no? La conferencia se titula ¿Cómo afrontar una visita inspectiva de SUNAFIL? Bueno, no solamente una visita, en realidad un procedimiento inspectivo y los cambios actuales en el procedimiento inspectivo. ¿Alguien recuerda cómo afrontar una visita inspectiva de SUNAFIL? ¿Qué pasa si el inspector de trabajo de la SUNAFIL llega a la empresa donde están ustedes? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que él puede hacer? ¿Qué es lo que no puede hacer? ¿Le debemos abrir la puerta del centro de trabajo? ¿No le abrimos? Solo le abrimos si es que muestra su credencial. ¿Alguien puede recordar algo de la charla anterior y decírmelo para tomarlo solamente como un punto de inicio y comenzar a repasar este tema? Ok, vamos recordando entonces lo que vimos en la clase pasada. Conceptos claves, ya esto solamente diferenciar qué es inspección de trabajo, qué es una FIL, qué son inspectores de trabajo, qué es un procedimiento inspectivo de trabajo, qué es un procedimiento sancionador, ¿no? Básicamente la inspección de trabajo es un servicio público porque lo da el Estado, porque está a cargo del Estado, ¿correcto? Hasta ahora no se ha regulado la posibilidad de que existan inspecciones de trabajo realizadas por empresas privadas. Lo que sí se podría equiparar a este tipo de realidad sería la contratación de abogados o de auditores independientes para que verifiquen el cumplimiento normativo en materia laboral por parte de la empresa. Eso normalmente lo hacen las empresas para saber cómo van respecto al nivel de cumplimiento de normas laborales y cuál es la contingencia que están afrontando en caso exista algún tipo de incumplimiento de estas normas. Pero en principio, nuevamente reiterar, inspección de trabajo es un servicio público porque está a cargo del Estado y se encarga de verificar el cumplimiento de las obligaciones normativas en materia laboral. ¿Correcto? No solo eso, sino que al verificar la existencia de un incumplimiento, también tiene la potestad de sancionar el referido incumplimiento con multas administrativas. Y por último, tiene una función residual, que no es la más común en realidad, pero también está dentro de sus facultades el orientar y asesorar sobre el cumplimiento de normas laborales, ¿no? Pusimos en la clase pasada como ejemplo la implementación de una nueva norma que SUNAFIL considera necesario brindar asesoría preventiva para las empresas antes incluso de requerir el cumplimiento de esta obligación laboral en una inspección propiamente dicha, ¿no? Esto pasó, por ejemplo, cuando se emitió la norma dirigida a prevenir o a prohibir, más que prevenir, a prohibir la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres. Cuando se dio esta norma y se estableció obligaciones normativas laborales como, por ejemplo, contar con un cuadro de categorías y funciones, aquí hubo un periodo de tiempo en el que se brindó asesoría a los empleadores para el mejor cumplimiento de esta norma. La SUNAFIL es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, es la autoridad central del Sistema de Inspección de Trabajo. Como autoridad central del Sistema de Inspección de Trabajo, pues tendrá a cargo las 3 funciones de la inspección de trabajo que hemos señalado anteriormente. Los inspectores de trabajo son los servidores públicos, los que realmente realizan el trabajo.
¿no? Como ya he señalado, es muy importante tener en cuenta que los actos de estos servidores públicos merecen fe pública, o sea, se presumen ciertos, se admite la prueba en contrario, pero en principio se presumen ciertos y tienen la consideración de autoridades. Actuaciones inspectivas y procedimiento administrativo sancionador. En la clase anterior les señalé como que estos eran como dos bloques de una sola realidad, ¿no? Las actuaciones inspectivas se realizan primero porque es una etapa de investigación. ¿Y qué se investiga? Si es que la norma está o no, perdón, si es que el empleador está cumpliendo o no la norma laboral de la que se trate. Entonces, al verificarse que existe un incumplimiento normativo, ello da paso a través de la emisión de un acta de infracción al inicio del procedimiento administrativo sancionador, que es básicamente donde ya nos limitamos a presentar los descargos correspondientes para acreditar el cumplimiento de la norma laboral, o incluso en esta etapa pues se puede decidir subsanar la omisión o el incumplimiento para librarnos de la posibilidad de que se nos imponga una multa administrativa siempre y cuando el incumplimiento laboral, el incumplimiento normativo sea subsanable, o sea, sus efectos se puedan retrotraer, ¿no? Si es insubsanable, no vamos a poder librarnos de la multa a pesar de que realicemos actuaciones para corregir la omisión normativa en la que estamos. A ver, las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, el requerimiento de comparecencia, que como les señalé, era citar al empleador o su representante a las oficinas de SUNAFIL y solicitarle información o documentación, ¿no? Y por último, también constituye una actuación inspectiva la comprobación de datos o antecedentes. Esto se realiza a través de Internet. Los inspectores lo realizan en función a la base de información pública que manejan. La idea central aquí es que el inspector puede decidir libremente por qué tipo de actuación inspectiva inicia el procedimiento inspectivo. No necesariamente, pero sí, lo más común va a ser que se inicie a través de una visita de inspección. Pero sin ningún problema, pues se puede requerir primero un requerimiento de comparecencia del empleador. Y también, como les señalé, no porque se inicia con una visita inspectiva, solamente se va a realizar una vez esta y luego se tiene que seguir con un requerimiento de comparecencia, sino que se pueden hacer diferentes y en diverso número visitas inspectivas, siempre y cuando se actúe dentro del plazo que se le ha otorgado al inspector de trabajo para llevar a cabo las actuaciones inspectivas. Les señalaba aquí en la diapositiva que como cualquiera que sea la modalidad con la que se inicien, las actuaciones inspectivas podrán proseguirse o completarse sobre el mismo sujeto inspeccionado, sobre el empleador, con la práctica de otra u otras formas de actuación de las indicadas anteriormente, ¿no? Esto es básicamente lo que acabo de señalarles. ¿Cómo afrontar una visita inspectiva? Aquí me gustaría que alguno de ustedes participe si es que recuerdan la diferencia entre negativa e injustificada al ingreso al centro de trabajo o el impedimento de ingresar, ¿no? Hay una diferencia, es técnica, en realidad se debe entender como algo contrario a la norma de manera general que tú no atiendas al inspector, ¿no? Sino que la norma también establece una diferencia técnica entre negativa injustificada e impedimento. Básicamente la negativa injustificada es no dejar ingresar al inspector. Correcto, lo atiendes, pero no lo dejas ingresar, ¿no? Esto sin señalar alguna razón o señalando razones inconsistentes que no tienen nada que ver. Pusimos de ejemplo en la clase pasada que supuestos en los que sí sería justificado no dejar ingresar al trabajador, al inspector. Y esto se podría dar, por ejemplo, en caso de que la empresa se dedique a actividades que se han considerado altamente riesgosas y que por lo tanto estaría obligada a contratar un seguro complementario de trabajo de riesgo. Si el inspector no exhibe o no acredita la contratación de ese seguro, pues la empresa podría negar justificadamente el ingreso del inspector al centro de trabajo, ¿no? Ese es un caso justificado de negativa al ingreso. Y se entiende por impedimento, pues, hacer difícil
que el inspector ingrese al centro de trabajo, ¿no? Aquí está comprendido, pues, la utilización de fuerza física para que no ingrese el inspector, o incluso el caso en el que nadie le abre la puerta al inspector. No sé si ustedes recuerdan qué pasaba o qué facultades tenía el inspector si es que le negaban de manera injustificada el ingreso al centro de trabajo o se lo impedían. El inspector tendría o podría archivar automáticamente el procedimiento inspectivo, archivaría automáticamente la orden de inspección. ¿Alguien recuerda esto? A ver, Luis nos dice, ¿podría usar otra medida inspectiva? Sí. ¿Qué pasa si todavía no llega a este punto? ¿No? ¿Qué pasa, por ejemplo, el inspector de trabajo está fuera del centro de trabajo, ¿no? En este caso, pongamos como ejemplo, es un tema de una empresa constructora, ¿correcto? El centro de trabajo es la obra misma en la que está desarrollándose el proyecto de construcción, ¿no? El inspector llega a hacer la fiscalización laboral, nadie lo atiende, no lo dejan ingresar, ni siquiera le abren la puerta, pero se puede ver desde afuera de la obra que hay gente trabajando, ¿no? ¿Qué podría hacer el inspector o no podría hacer nada? Luis, tú que nos has comentado, no sé si tienes alguna idea. ¿O alguien más? No, no hay ningún problema. Ok, Marcia, perdón, nos aprovecha y nos señala o nos hace una consulta a cuánto asciende la multa por obstaculizar una inspección. Bueno, esto depende mucho y depende mucho del tipo de empleador o del tipo de empresa de que se trate, porque, por ejemplo, existen empresas acogidas al régimen de la microempresa y ellas van a tener una escala de multas diferentes a una empresa que no califica como microempresa. La escala de multas para una empresa no MIPE va a ser mucho mayor que la de las empresas MIPE, ¿correcto? Y también, como ya lo veremos más adelante, la multa se especifica en función a el tipo de empresa, la gravedad de la infracción y aparte el número de trabajadores afectados. Pero vamos a avanzar un poquito porque en esta diapositiva nosotros pusimos un ejemplo. Aquí justamente está el ejemplo en la diapositiva siguiente. No negar injustificadamente el ingreso al centro de trabajo del inspector o impedirlo de ingresar conlleva una infracción a la labor inspectiva, ¿correcto? Nosotros, cabe recordar, tenemos 10 minutos desde que se presenta el inspector para atenderlo y darle las facilidades del caso. Pero aquí en este ejemplo puedes ver, Marcia, cómo es que se aplicaría la multa, ¿no? En el ejemplo es una empresa que tenga de 101 trabajadores a 200 trabajadores. La empresa es no MIPE, la infracción, de acuerdo a la norma, se considera muy grave y entonces la multa sería de 12.15 UITs, ¿no? Ascendente actualmente con el valor de la UIT fijado para este año a 52.245 soles. Entonces, la idea que te quisiera transmitir es que no existe un solo monto de multa para todos los casos en los que se impide o se niega injustificadamente el ingreso del trabajador. Esto se verificará con una tabla que tenemos al final de esta presentación, que justo no pudimos ver la vez pasada, pero aquí en pantalla está la tabla, ¿correcto? Entonces ustedes pueden ver que hay una diferente escala entre si se trata de una microempresa, si se trata de una pequeña empresa y si se trata de una no MIPE, o sea, de una que no está en los dos rubros anteriores. Entonces, recordemos que este tipo de infracción a la labor inspectiva es muy grave. Entonces, nos ubicamos en la última tabla, en la tercera, en la de más abajo, porque el ejemplo nos señalaba que era una empresa no MIPE.
Dentro de esta tabla vemos a la izquierda que se señala la gravedad de la infracción. En este caso la norma lo ha tipificado como muy grave, ¿no? Y vemos qué cantidad de trabajadores son los afectados. Como les señalé en la conferencia anterior, para este tipo de infracción de manera específica la norma establece que se tendrán o se considerarán afectados todos los trabajadores de la empresa. Entonces, es muy importante porque a nivel de que avanza el número de trabajadores afectados, conlleva una multa de mayor entidad. La multa mínima, perdón para calcularlo, que te pueden imponer por este tipo de actividad, o perdón, de este tipo de infracción es 2.25 UITs, que serían actualmente 9.675 soles, ¿no? 2.25 UITs serían eso. Entonces, si tú eres una empresa no MIPE y tienes, aunque sea un solo trabajador, e incurres en una infracción a la labor inspectiva de las que hemos señalado, pues como mínimo tendrás una multa de 9.675 soles solamente por no atender al inspector. Nuevamente aprovecho para reiterar lo que ya les había señalado respecto a que la multa por infracción a la labor inspectiva es independiente a la multa por cualquier otra infracción que el inspector pueda detectar. Entonces, si ustedes utilizan como estrategia no dejar ingresar al inspector de trabajo al centro de trabajo porque consideran que no van a contar con la información pertinente, pues eso no sería una buena estrategia, ¿no? La estrategia mejor para evitar una multa por infracción a la labor inspectiva sería dejar ingresar al inspector al centro de trabajo y señalarle pues que en ese momento no cuentan con la información que les está requiriendo y solicitarle más bien que haga un requerimiento de comparecencia en las instalaciones de SUNAFIL en la cual ustedes puedan aportar esta información que él considera necesaria para verificar el cumplimiento de la norma o no. Entonces, regresamos a donde estábamos. Aquí. Y aquí señalar de manera general algo que les pregunté. Es que puede ser, en el caso planteado, que no pudimos resolver antes, era el inspector llega, el centro de trabajo es una obra, la empresa del empleador es una empresa de construcción, ¿no? Cuando llega nadie le abre la puerta, nadie lo atiende, eso estaría calificado como un impedimento según lo que estamos señalando aquí, pero desde afuera él puede ver que pues hay actividad, ¿no? Hay trabajadores laborando e incluso puede detectar algún incumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo, pongámoslo así. Entonces, lo que podría hacer el inspector es tomar constancia de ello a través, por ejemplo, de fotos o videos, ¿no? O rodear la misma obra y verificar si es que hay algún otro acceso, porque de repente el inspector está queriendo ser atendido por un acceso el cual no es atendido regularmente por el empleador y podría buscar otro acceso. Entonces, si no es el caso y definitivamente nadie atendió, el inspector no necesariamente tiene que archivar la orden de inspección, sino que puede, como decía Luis, puede programar otras actividades inspectivas. Entre ellas podría haber una visita inspectiva, nuevamente, ¿no? ¿Alguien recuerda cuánto era el número máximo de visitas inspectivas que podría realizar el inspector antes de archivar la orden de inspección? Luis nos dice 3 visitas, sí, correcto, ¿no? El inspector de trabajo pues puede volver una segunda vez y hasta una tercera vez. Si en la tercera vez pues sigue existiendo el impedimento para ingresar, él va a determinar el archivo de la orden de inspección y va a solicitar al supervisor inspector que origine una nueva orden de inspección para que se verifique lo primigeniamente denunciado, pero esta vez se va a poder contar con el auxilio judicial. ¿Y ustedes qué creen que el juez podría hacer para que esta vez sí lo atiendan? ¿Qué podría determinar en ese auxilio judicial? Por ejemplo, algo que le señalé era el deserraje, ¿no? Que puede, exacto, ahí Luis nos comenta. Pero ¿qué más, Luis? ¿Qué más nos podría autorizar el juez? ¿Qué pasa si el inspector llega y en la puerta pues hay 5 personas de un aspecto no tan amigable y no lo dejan pasar al inspector? ¿Qué haría?
¿O qué recomendarías? Pues lo que podría hacer el juez también es determinar que el inspector sea acompañado por el auxilio policial, ¿no? Para tratar de evitar esta situación que incluso sería peligrosa para el inspector. Entonces, eso es lo que podría hacer. Ojo, eh, si el inspector llega a ir 3 veces al centro de trabajo y no lo atienden, son 3 infracciones diferentes, son 3 multas diferentes e independientes y ello va a sumarse, ¿correcto? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de infracción y actitudes que, bueno, es la práctica común de algunas empresas, pero no es recomendable. Ok, esto ya lo señalamos. El ejemplo, tenemos 10 minutos para atender al inspector desde que se presenta. El inspector no en todos los casos se va a identificar como tal. Nosotros sí le vamos a poder requerir la credencial de inspector cuando nos señale pues, que él es inspector de SUNAFIL y nos requiera la información, pues lo primero que tenemos que decir es que nos acredite que es inspector, ¿no? A ver, sí, sí, Luis. Las 3 visitas deberían darse dentro de los 30 días. ¿Es correcto? Eso es lo que nos pregunta Luis. Sí, pero hay que hacer algunas precisiones. A ver, no en todos los casos, no en todas las órdenes de inspección, el plazo va a ser de 30 días, ¿correcto? Podría determinarse que porque es una materia más simple y y es menos información, menos tiempo del que se va a fiscalizar, es una sola empresa, es una MIPE, por ejemplo, ¿no? Podría darse un plazo menor. Entonces, en ese caso, pues las 3 visitas tendrían que darse en el plazo menor. No necesariamente tienen que ser 30 días para el plazo, ese es el plazo máximo para las actuaciones inspectivas. Estamos de acuerdo, pero quiero decirte que dependiendo del caso, se podría autorizar un plazo menor para realizar las actuaciones inspectivas. La idea es que no se pase los 30 días, pero sí puede ser menor. Esto ya también lo conocerás, se puede ampliar por única vez, como lo señalamos la oportunidad pasada, por 30 días adicionales como máximo. Entonces, continuamos con lo que señalábamos en la clase anterior. En la visita inspectiva nosotros tenemos derecho a pedir la acreditación del inspector. ¿Ok? Como les señalé, el inspector no está obligado a ni bien se apersona al centro de trabajo eh, presentarse como inspector, ¿no? Sino que si él considera que brindar esta información puede de alguna manera obstaculizar la inspección, él podría guardar reserva respecto a su identidad, respecto al objeto de su visita, etcétera, ¿no? Esto se va a dar más cuando el centro de trabajo sea un local de atención al público, ¿correcto? Va a ser difícil que sea, por ejemplo, en una empresa industrial que el inspector pueda ingresar sin identificarse. Pero sí, para cierto centro de trabajo va a funcionar. La acreditación se la podemos pedir en cualquier momento. En este punto también recordábamos que es una facultad del inspector solicitar entrevistarse con trabajadores a solas, ¿no? O sea, la norma lo que intenta es que el inspector pueda captar o recopilar todo el tipo de información que le permita verificar el cumplimiento o no de normativa laboral. Entonces, si el inspector observa que los trabajadores tienen cierto temor a declarar algunas cosas por la presencia representante del empleador, pues puede solicitarse una entrevista no reservada con el trabajador. Durante una visita inspectiva del inspector de trabajo se recomienda lo siguiente: brindar las facilidades al inspector para que realice sus funciones. Sí, esto es recomendable. ¿Por qué? Porque de no hacerlo, nuevamente incurrimos en una infracción a la labor inspectiva que tiene la calificación de muy grave. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de qué se puede entender como no brindar las facilidades, ¿no? La negativa del sujeto inspeccionado, del empleador o de sus representantes de acreditar su identidad o la identidad de las personas que se encuentran en los centros de trabajo, ¿no? Llega el inspector, encuentra personas prestando servicios y da la casualidad que esas personas no están registradas en planilla.
Entonces el inspector puede requerir información sobre ellos y anotar datos sobre ellos, ¿no? Y quizás el empleador pues lo que trate de hacer es que no se tomen estos datos para que no se le inicie un procedimiento sancionador posterior. Otro ejemplo, la negativa del sujeto inspeccionado o su representante de facilitarle al inspector de trabajo la información y documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones. Sí, ¿no? Sin esta información o documentación, el inspector no va a poder hacer su trabajo, no va a poder llegar a ninguna conclusión. ¿Cómo se puede finalizar las actuaciones inspectivas? Bueno, luego de investigar a la empresa, pues pueden adoptarse dos conclusiones, ¿no? La empresa cumple con la normativa laboral o la empresa no cumple y por lo tanto comete infracciones a la normativa laboral. Entonces, si la empresa cumple, lo que se emite es un informe de actuaciones inspectivas, ¿no? Se señala todo lo actuado y los hallazgos encontrados, y si no se cumple, lo que se emite es una acta de infracción, un acta de infracción que pone fin a la etapa de fiscalización o investigación, pero que a su vez inicia el procedimiento sancionador. Entonces, este es el término medio de este procedimiento macro, que implica pues una etapa de investigación y luego una etapa de sanción. Estas son modificaciones normativas que ya la hemos estado viendo. De todo lo que hemos señalado, reiterarles que lo más importante es que existe ahora, regulado de manera expresa, un eximiente de responsabilidad, que quiere decir una forma de liberarte de que te multen, si es que se verifica un incumplimiento laboral. Y esta forma es la subsanación, ¿no? Esto solamente va a ser posible, reitero, cuando la infracción sea subsanable. Y se entiende como una infracción subsanable a aquella respecto de la cual los efectos que produce la infracción se pueden retrotraer, no se pueden reparar. A esto apuntan muchas empresas que realmente cometen infracciones, ¿no? Porque ahora ya está determinado que te salva el 100% de la multa. Entonces ya no te multas, sino que subsanas y ya emiten de nuevo un informe de actuaciones inspectivas nada más. Entonces, decirles que después del procedimiento de fiscalización o de inspección se puede determinar el incumplimiento de una norma laboral. Ello origina la emisión de un acta de infracción. Al emitirse un acta de infracción, o antes, perdón, se da una medida de requerimiento. Antes de emitir un acta de infracción se da una medida de requerimiento y en esa medida de requerimiento lo que hace el inspector es otorgarte un plazo para que subsanes la infracción detectada. Entonces, si subsana la empresa, se va a librar de la multa. Ya no hay acta de infracción y lo que se emite es un informe de actuaciones inspectivas. ¿Qué pasa o qué consideran ustedes que pasaría, ¿no? Si es que, o qué harían ustedes en el supuesto determinado de que el inspector determine o considere que ustedes han incurrido en una infracción, pero que eso es producto de una no verificación o revisión adecuada de la información que ustedes han presentado? Es decir, ustedes están convencidos de que no están en infracción, pero el inspector está convencido de que sí están y por eso emite un acta de requerimiento. ¿Qué harían ustedes? ¿La cumplirían o no la cumplirían? ¿Se podrían resistir a lo que señala la medida de requerimiento? ¿Podrían, no sé, qué harían ustedes? ¿Qué pensarían que se debería hacer en ese caso? Porque es como estar contra la espada y la pared, ¿no? Porque si te requieren y no cumples, eso también se considera como una infracción a la labor inspectiva, por si acaso. Entonces, es estar como contra la espada y la pared, pero aún más grave porque no solamente te van a multar por la supuesta infracción laboral que cometes, sino también por la infracción a la labor inspectiva de no cumplir una medida de requerimiento. Entonces, ¿qué sería aconsejable? ¿Cumplirla o no cumplirla? ¿Qué es lo que consideran ustedes? A ver, Rosa nos dice, buenas noches Rosa, nos dice, para deslindar responsabilidades se cumple, ¿ok? Walter Guachillo nos dice solicitar ampliación para absolver y alcanzar, documentar, caso contrario, cumplirla.
Rosa nos dice, buenas noches, está bien con todos. Buenas noches, Rosa. Luis nos dice, cumplo y espero las observaciones para poder levantarlas. Ok. Imaginemos, pues, lo que se puede dar en la realidad, ¿no? Que es una empresa muy grande. El universo de trabajadores que ha generado la inspección son 1000 trabajadores, ¿no? Y nos están en un sueldo medio de 3000 soles y nos están señalando que no hemos cumplido con pagar la gratificación de diciembre del año 2019, por ejemplo, y nos están requiriendo que paguemos pues la gratificación de 1000 trabajadores a razón de 3000 soles, ¿no? Lo cual es un infierno de plata. Entonces, ¿lo cumplo aún así? ¿Quién me devuelve esa plata? ¿Me van a devolver la plata? Porque acuérdense que si tú cumples, lo que se emite es un informe de actuaciones inspectivas, ¿correcto? Y ahí acaba el procedimiento. Entonces, al cumplirlo, no estaríamos reconociendo responsabilidad respecto al incumplimiento que nos está imputando el inspector. ¿Lo haría? ¿O cómo procedo? ¿Qué hago? Porque al parecer no puedo hacer nada más, ¿no? Rosa nos dice, ahí lo llamo a usted, profesor. Sí, está bien, Rosa. Creo que no te va a gustar mucho mi respuesta, pero Luis nos dice, me declaro en quiebra. Bueno, ya esa es una medida muy extremista. Bueno, les voy a comentar lo que debemos hacer. Lo que pasa es que esta norma también es imperfecta, ¿ok? Porque es realmente injusto que a ti te señalen que si no cumples una medida de requerimiento, estás cometiendo una infracción a la labor inspectiva, ¿no? Porque en principio están recortando tu derecho de defensa. Entonces, lo que se va a hacer en realidad es no cumplir la medida de requerimiento, la medida inspectiva de requerimiento. No puedes cumplir algo que consideras que no estás debiendo, vamos a decirlo así. Entonces, pero para esto sí se es aconsejable estar muy seguro que se pueda acreditar el cumplimiento, ¿correcto? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que en un procedimiento inspectivo como este o en un procedimiento judicial de, por ejemplo, pago o reintegro de beneficios sociales, lo que se puede probar es lo que vale. Entonces, valiendo verdades, pues puede existir, va a ser muy difícil en empresas formales, pero en empresas informales sí se va a dar bastante el caso de que tú hayas pagado algo de gratificación legal en julio y en diciembre y no hayas dejado ninguna constancia de ese pago, porque pagaste pues en efectivo de manera directa a los trabajadores, ¿no? Entonces, si no puedes acreditar eso, muy a pesar de que ya pagaste, te recomendaría cumplir con la medida de requerimiento, porque si no va a ser muy difícil que te salves de la multa también de la labor inspectiva. Pero si tú tienes tu documentación ordenada, has verificado que se trata de un error del inspector. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un inspector muy pro trabajador, ¿no? Y nos pide acreditar el pago de la gratificación de julio, diciembre del año pasado, y nosotros lo que hacemos es presentar boletas de pago de gratificación y las presentamos sin firma del trabajador. ¿Correcto? Ese ya es un medio probatorio a favor de nosotros. ¿Ok? El inspector puede decir, bueno, sí, pues, pero esto no está firmado y no tengo no me causa certeza respecto a que realmente has pagado, ¿no? Puedes haberlas elaborado nada más y sin pago. Entonces él nos dice, no has cumplido la medida de requerimiento, te voy a multar por la infracción a la labor inspectiva. O te pide que cumpla la medida de requerimiento. Entonces, si tú sabes que has pagado y sabes que puedes pedir, o perdón, sabes que tu área contable puede contar con, el, con la constancia de depósito de ese beneficio social, pues sería no recomendable cumplir la medida y volver a pagar la gratificación, ¿no? Entonces, la respuesta a la pregunta es depende. Lo aconsejable, si es aconsejable o no cumplir con una medida de requerimiento a pesar de que no existe infracción, depende de lo que puedas acreditar. Si puedes acreditar el cumplimiento, pues no cumplas la medida de requerimiento y espera pues
que te emitan el acta de infracción, porque ahí vas a poder presentar descargos. Pero si no has cumplido o no tienes cómo acreditar, que casi es lo mismo, pues sí sería recomendable cumplir. ¿Ok? Entonces vamos a avanzar un poquito. Ok, la subsanación. Como lo señalé también la clase pasada, existe la norma, da ejemplos y de manera puntual de infracciones que deben considerarse no subsanables. Y estas tienen que ver con las infracciones más graves, ¿correcto? Como por ejemplo, no cumplir las disposiciones normativas relacionadas con el trabajo de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de edad en relación de dependencia, ¿no? La edad mínima para trabajar con autorización del Ministerio de Trabajo o la Autoridad Administrativa de Trabajo es 14 años y dependiendo de la actividad puede incrementarse, como les señalé la vez pasada, a 15 para actividades agrícolas, 16 para actividades de comercio, industriales y 17 para actividades de pesca. ¿Correcto? Entonces, si no cumplimos esas normas y contratamos, por ejemplo, personal por debajo de esas edades mínimas o sin autorización de la Autoridad Administrativa de Trabajo, pues vamos a cometer una infracción que la norma establece de manera puntual que no se puede subsanar. Entonces, por más que tú indemnices o por más que tú decidas cesar a estos trabajadores o por más que el cese lo lleves de manera consensuada con los trabajadores, etcétera, o por más que busques alguna forma de subsanar esto, en realidad la norma te dice que no es una infracción subsanable y siempre va a tener multa. El otro ejemplo es lo relacionado con el trabajo forzoso, incluso sea o no retribuido, y con la trata o captación de personas con ese fin, ¿no? Con ese fin de someterlos a trabajo forzoso. Nuevamente aquí el artículo 49 del reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo señala que se debe entender por una infracción subsanable, ¿no? Son subsanables siempre que los efectos de la afectación del derecho o del incumplimiento de la obligación puedan ser revertidos. Ok, por ejemplo, aquí van a estar el no pago oportuno de cualquier beneficio social, desde mi punto de vista, pues va a ser subsanable. Y les pregunto a ustedes, ¿inscribir a los trabajadores en el T-Registro, en la planilla electrónica, es subsanable o insubsanable? ¿Es una infracción subsanable o insubsanable? Para ustedes, ¿qué consideran? Porque incluso la norma te da un plazo para subirlos al T-Registro, ¿no? Para darles de alta en el T-Registro. ¿Qué pasa si no lo hiciste dentro del plazo que te da la norma? Eso se podría subsanar. Podríamos volver al pasado para cumplir con ese plazo o no. Bueno, aunque, a ver, ahí hay una participación. Vamos a ver. Si no se presenta, dice Luis, nos dice, si no se presenta en el plazo es insubsanable. ¿Qué piensan las demás personas? ¿Esto podría ser subsanable o no? Bueno, hasta ahora, en todas las oportunidades que he visto en los procedimientos inspectivos en los que he participado, ¿no? Y justamente el inspector de trabajo se acerca a un centro de trabajo, como les señalo, normalmente esto va a ser en centros de trabajo donde hay atención al público. Bueno, Rosa nos dice sí es subsanable. Ok, ahí voy. Como les digo, lo que normalmente va a pasar es que, por ejemplo, el inspector se acerca al centro de trabajo, este es abierto al público, no se identifica en un primer momento y verifica que, pues, sí, justamente hay personas que están prestando servicios. Y luego de verificar esto, requiere, ya se acredita como tal, se presenta como tal y requiere la presencia del representante del empleador. Y comienza a preguntar si estas personas están o no están en planillas. Ojo, también puede ir
y preguntarle directamente a los trabajadores, ¿ok? Eso va a ser más fácil que te des cuenta tú como representante y sería recomendable que te acerques y pidas ya la acreditación del inspector. ¿Correcto? Entonces, bueno, lo que le quería señalar era que en los procedimientos inspectivos que yo he participado, esto lo tienen como subsanable, ¿correcto? Por más que el plazo se haya vencido, lo han considerado subsanable y formalizando, entre comillas, a estos trabajadores, ingresándolos a planilla, se ha evitado la imposición de multa, ¿no? A pesar de que la norma es clara y señala que hay un plazo para darle de alta a estos trabajadores en el registro. Pero sí, en este caso, como les señalo, se ha considerado subsanable la infracción y se ha evitado multas al empleador en ese sentido. El plazo de prescripción, esto es bastante importante que lo tengan en cuenta, justamente porque la modificación restó un año del plazo de prescripción, el cual se computa desde la comisión de la infracción o desde que cesó la misma si fuera continuada, ¿no? Si la infracción continúa en el tiempo. Bueno, ahora actualmente son 4 años, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, al día de hoy, a enero de 2020, no podrían estar fiscalizando por una infracción que has cometido, pues el 2015 o el 2014, ¿no? Sin embargo, y se generó la discusión en la charla pasada, ¿qué pasaría si un trabajador va a tu centro de trabajo, ¿no? Y te indica que la orden de inspección refiere a una infracción que está prescrita? ¿Correcto? Tú te das cuenta que ya pasaron más de 4 años desde esa infracción, está prescrita porque ya sabes esta modificación luego de esta charla y dices, bueno, no voy a atender al inspector porque me va a requerir información respecto a una infracción porque ya está prescrita. Mejor no lo atiendo, no le abro la puerta y así no se da cuenta de cualquier otra infracción que haya yo cometido. ¿Esa es la actitud correcta? ¿Eso es lo aconsejable? ¿O sería aconsejable atenderlo de todas maneras? ¿Qué opinan ustedes? Este caso lo hemos discutido la vez pasada. Ok, lo recomendable sería, pues, atender al inspector, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú sabes que la infracción está prescrita, sí, Rosa justamente nos confirma lo mismo, ¿no? Hay que atenderlo de todas maneras, sí, esa es mi recomendación, porque, y les voy a decir el por qué, porque si tú te das cuenta que la infracción por la que te están inspeccionando está prescrita, tienes las de ganar, vamos a decir, hacerlo, ¿ok? Pero si no atiendes al inspector, se va a cometer una infracción a la labor inspectiva. Entonces, esa labor es actual, ¿correcto? Y para que, si tú la cometes al día de hoy, en enero del 2020, para que prescriba van a tener que pasar 4 años computados desde ahora. Entonces, te vas a meter a un problema, vas a originar en realidad un problema que no existía. Así que si ustedes se dan cuenta que la infracción por la cual te estén inspeccionando está prescrita, pues igual atiendan al inspector, facilítenle la información, ¿no? Intenten dar la información que puntualmente el inspector solicita, ¿no? Justamente para que no se abran nuevas órdenes de inspección, porque nadie quiere eso. Pero sí atiéndanlo, porque si no van a incurrir en una infracción a la labor inspectiva y como ya hemos señalado, esa infracción a la labor inspectiva es independiente y diferente a cualquier infracción en normas laborales que pueda existir. Entonces sí sería recomendable atender al inspector. Bueno, ya tenemos el plazo de prescripción, ¿no? Aquí sí hemos señalado una diferencia respecto al procedimiento sancionador. Esta es la segunda etapa, vamos a decir, de un procedimiento macro, luego de que ya se verificó la existencia de una infracción normativa, ¿no? Y dentro del procedimiento sancionador hay dos fases, ¿no? La fase instructora y la fase propiamente sancionadora, vamos a señalarlo así. Entonces, en esta fase instructora se realiza como una confirmación de la infracción. Tú puedes presentar descargos y en esta fase, pues si tus descargos son acogidos, nuevamente se emite un informe final de actuaciones inspectivas y no hay sanción. Si no son acogidos, pues terminará en una sanción si es que no cumples con subsanar la infracción. Ok, esto es más de lo mismo.
Y la resolución... Ok. Sí, señalar esto es bastante importante, algo que no pueden ver la clase pasada. El plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador es de 9 meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. ¿Ok? La imputación de cargos, recuerden, es esta etapa en la que ya se emitió un acta de infracción, tú descargaste, tú presentaste descargos y ellos no fueron acogidos y te hacen la imputación de cargos. ¿No? El plazo puede ser ampliado excepcionalmente por 3 meses adicionales, o sea, en total puede durar 1 año el procedimiento inspectivo, el procedimiento sancionador, perdón. Dentro de los recursos que tenemos son recursos de reconsideración que se presentan ante la misma autoridad que emite la primera resolución de multa. El recurso de apelación y el recurso de revisión. Esto realmente es cuestión ya más de derecho propiamente dicho, porque estás dentro de un procedimiento sancionador en el que tienes que ejercer defensa legal. ¿No? Si bien no se ha establecido que en el procedimiento sancionador ante SUNAFIL se requiera una defensa cautiva, que necesariamente tenga que defenderte un abogado, como si en los procesos judiciales, ¿no? En general. Pero esto ya es una cuestión más de derecho que de conocer cuál es el procedimiento inspectivo y de cómo desarrollarse dentro de un procedimiento inspectivo. Deben tenerlo en cuenta porque es como la manera de defenderse, ¿no? Y esta es la norma actualizada que rige cómo se calculan las infracciones, ¿no? ¿Alguien sabe la diferencia entre microempresa, pequeña empresa y las no MIPE? ¿Cómo sé que una empresa es microempresa? ¿O cómo puedo calificarla como microempresa? ¿O qué características debe tener? ¿Alguien sabe este dato? ¿Tiene este dato? ¿Es por número de trabajadores, por sumas de ventas o cantidades de ventas anuales o por ambos requisitos? ¿O existe un registro? ¿Alguien trabaja para una microempresa o dirige una microempresa? Bueno, al parecer no. La microempresa es aquella empresa que tiene ventas anuales hasta 150 UITs. La UIT actualmente es 4.300 soles. Solamente hacemos el cálculo y verificamos que estemos por debajo de ese límite, ¿no? Hasta 150 UITs. Si tú compruebas que tienes ventas anuales hasta 150 UITs y quieres que se te aplique un régimen laboral diferente al general, en la cual los beneficios sociales son reducidos, ¿no? Podrías inscribirte en el registro de microempresas que está a cargo del Ministerio de Trabajo y con la constancia de inscripción ya estarías siendo considerado una microempresa y se te aplicaría la primera tabla, la tabla de más arriba, ¿no? A ver, hay participaciones. Rosa nos dice, hay que estar inscritos como MIPE. Sí, justamente en el registro de microempresas a cargo del Ministerio de Trabajo. Sí. Walter Guachillo nos dice, la pequeña empresa tiene menos de 50, la microempresa tiene menos de 10 empleados. Ya, ok. Esto hay que verlo. ¿Correcto? Porque ha habido una modificación a la norma y si bien es cierto, Walter, antes se requería un número determinado de trabajadores para calificar como micro o pequeña empresa, ¿no? Justamente para la microempresa te pedían tener hasta 10 trabajadores nomás. Ahora solamente la norma determina microempresa y pequeña empresa en función a las ventas anuales de la empresa. O sea, ya, por ejemplo, una microempresa puede tener ventas anuales de hasta 150 UITs y tener 50 trabajadores y sigue considerada como microempresa, ¿correcto? Ya la cantidad de trabajadores no determina si una empresa es microempresa, pero sí el nivel de ventas anuales. Entonces, la microempresa es hasta 150 UITs y la pequeña empresa es de 150 UITs, o sea, mayor a 150 UITs hasta 1.700 UITs. Ahí estaría la pequeña empresa. Los que superen las 1.700 UITs, pues se van a considerar empresas no MIPE.
Y no sé si ustedes pueden verlo, pero la forma de cálculo de las multas es diferente. No solamente los montos de las tablas superiores van a ser inferiores, los montos van a ser inferiores a de la última tabla, la que está más abajo, sino que, por ejemplo, en la microempresa se comienza con un trabajador afectado y la multa máxima es para el caso en el que existan 10 trabajadores a más que puedan ser afectados, ¿no? La multa más grave para una microempresa va a ser la de 0.68 BITES. Entonces no es muy elevada la multa. En cambio, la multa más elevada para una empresa no MIPE que comete una infracción muy grave y que están involucrados más de 1,000 trabajadores es de 45 UITs. Entonces sí es bastante elevado. Bueno, este ha sido un repaso rápido de lo que hemos estado viendo y hemos atendido las diapositivas que no vimos la vez pasada. Atendiendo que ya se habrían concluido las diapositivas, pues podemos hacer ronda de preguntas. Y no sé si ustedes tienen una pregunta respecto a este tema, porque de repente les ha generado la duda en algún punto. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Consideran que impedir o negar injustificadamente el ingreso de un inspector al centro de trabajo puede conllevar alguna otra consecuencia negativa para el empleador o solamente una multa? Porque recordemos que el inspector es un funcionario público, es una autoridad, ¿no? Entonces, desobedecer a la autoridad solamente te multan. En principio esto no lo deberían saber, ¿no? Pero podría traer otra consecuencia negativa, no solamente la multa, el hecho de que tú no dejes ingresar al inspector de trabajo o que te rehuses lo que está ordenando respecto a ese ingreso. El inspector de trabajo podría presentar una denuncia en contra del empresario por resistencia o desobediencia a la autoridad, ¿correcto? Más sobre todo en el caso que se presenten pues lesiones al inspector, ¿no? Imaginemos un caso en el que el impedimento se hace con uso de la fuerza. Entonces, en ese caso, pues sí, una denuncia penal sería correcto. Bueno, ya esto lo determinará el Ministerio Público, si es que tiene pues fundamento o no, lo calificará, pero la gravedad está en el que sí te vas a ver involucrado en una denuncia penal, ¿no? Entonces, eso también se tiene que tener en cuenta, ¿correcto? Desde mi punto de vista, siempre va a ser mejor brindar las facilidades al inspector para no incurrir en este tipo de actos que no solamente conllevan la infracción a la labor inspectiva, sino que también pues, pueden traer consecuencias penales. Walter nos dice, ¿son infracciones por obstrucción? Sí, sí. ¿Ustedes conocen alguna infracción por obstrucción a la labor inspectiva diferente a la que hemos señalado? A ver, hemos señalado no permitir el ingreso o impedir el ingreso del inspector al centro de trabajo. Hemos señalado el no cumplir con el requerimiento inspectivo. Hemos señalado no brindar las facilidades al inspector. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo no asisto a un requerimiento de comparecencia? ¿Eso es una infracción a la labor inspectiva o no? ¿Qué consideran ustedes? Yo puedo decidir libremente no asistir a un requerimiento de comparecencia. Dice, bueno, Luis nos plantea un caso. Dice, hay un caso en el que al inspector le han soltado abejas. Doctor, ¿qué pasa ahí? Bueno, hay que ver cómo lo acredita eso, ¿no? Para empezar, ¿qué me respondería si yo te digo cómo acredita el inspector que le han soltado abejas? Eso lo hemos dicho en la presentación de hoy.
los actos de los inspectores o las constataciones de los inspectores merecen fe pública o no. Entonces, los actos de los inspectores merecen fe pública. Entonces, así es, se presume cierto. Entonces, si el inspector realmente en el acta de visita inspectiva señala que el empleador, pues, en este caso sería un impedimento, ¿no? Un impedimento porque le soltó las abejas y es, entre comillas, el uso de una fuerza, vamos a decir, natural en este caso, para impedir el ingreso. Entonces, él lo va a constatar realmente, ¿no? Y tiene derecho a constatarlo. Eso definitivamente es una infracción a la labor inspectiva. Así que en este caso no sería recomendable que, Luis, que le sueltes abejas al inspector cuando te llegue a visitar, ¿no? Porque laboralmente hablando, pues se va a producir esto, una infracción a la labor inspectiva. Pero ya vimos que también puede tener no una consecuencia penal. Más si se le cabe, imagínate que el inspector sea tenga una alergia, ¿no? A las abejas, eso sería fatal. O sea, podrías complicarte mucho la vida, pues no lo sabes, no sabes qué podría pasar, ¿no? Entonces no sería recomendable hacer eso. Si hay un caso de eso, seguramente a la empresa pues la multaron y quizás la hayan denunciado penalmente por una desobediencia a la autoridad, ¿no? Quizás sí. Bueno, regresando a la pregunta que les hacía, el requerimiento de comparecencia es otra forma de actuación inspectiva, ¿correcto? No solamente existe la visita inspectiva, no solamente te van y te visitan a tu centro de trabajo, a cualquier centro de trabajo de la empresa, ¿correcto? Sino que también, pues el inspector puede requerir tu presencia en las oficinas de Sunafil a efecto de que tú presentes información y documentación. ¿Cuánto tiempo tiene de tolerancia? Pues si te citan a las 9, tendrás 10 minutos para llegar, ¿correcto? A las 9 harán el llamado, el inspector calculará 10 minutos de tolerancia, igual que en la visita inspectiva, pues tienes 10 minutos para atender al inspector. En el requerimiento de comparecencia te dan 10 minutos para que tú asistas al requerimiento de comparecencia. Si no asistes dentro de esos 10 minutos, pues se entiende que has inasistido, ¿correcto? Entonces, si inasistes, eso también es una infracción a la labor inspectiva. Y pues va a generar una multa como en el caso que señalamos, pues te va a generar ese tipo de multas, ¿no? Ahí se va a considerar si es un requerimiento de comparecencia y los trabajadores que han denunciado son uno o dos, pues ahí no se va a verificar el universo de trabajadores como trabajadores afectados, sino los dos denunciantes, ¿no? Eso es lo que normalmente pasa. Pero deben saber que no asistir a un requerimiento de comparecencia es también una infracción a la labor inspectiva y que esa infracción a la labor inspectiva también va a ser sancionada independientemente de cualquier infracción a la normativa laboral que se pueda verificar durante el procedimiento inspectivo. Entonces, si ustedes trabajan para una empresa que es persona jurídica, ¿correcto? Es una sociedad. Y por ejemplo, le dicen, Luis, tenemos un requerimiento de comparecencia. Asiste y por favor, esta es la documentación que tienes que llevar que nos ha solicitado el inspector. Preséntala. ¿Ustedes creen que Luis deba cumplir una formalidad para acreditar que viene en nombre de la empresa inspeccionada? ¿O solamente puede llegar cualquier persona y decir, vengo al requerimiento de comparecencia, aquí está la información? ¿Qué consideran ustedes? ¿Solamente los representantes podrían participar o cualquier persona podría ser designada apoderado? ¿Cómo ustedes ven esto? ¿No? O no sé si alguien ha participado en un requerimiento de comparecencia. Entonces, si alguien ha participado en un requerimiento de comparecencia, ¿qué es lo que tuvo que ver? ¿Qué es lo que tuvo que observar para participar en nombre de la empresa? Recordemos que estamos ante un caso de una persona jurídica. Bueno, en principio, sí. A ver, Rosa nos dice, tiene que ser representante acreditado por la empresa. Ok, sí.
Pero no solamente los representantes legales, ¿ah? Ok, puede haber, por ejemplo, ¿no? Porque hay una confusión en las empresas en decir, oye, el gerente general de la empresa no puede asistir a la comparecencia y voy a presentar un escrito solicitando la reprogramación de la comparecencia. Eso no está permitido, es más, no es aconsejable. Luis nos dice, puede asistir con un poder, sí, efectivamente, y el poder te van a brindar todas las facilidades, es un poder simple, ¿no? No necesita ser notariado la firma, y lo que sí se tiene que acompañar es una vigencia de poder de representante que te está apoderando a ti, en la que conste la facultad de derivar o delegar, perdón, la representación, su vigencia de poder, su copia de DNI y tu copia de DNI. Con esos documentos tú puedes participar. Ojo, si tú, por ejemplo, en el caso planteado, pues Luis les dice a su empresa, Luis, asiste, presenta esta información, Luis cumple y está a la hora de la cita, a las 9, por ejemplo, ¿no? Llegó puntual, no necesitó ni siquiera el tiempo de tolerancia, ¿correcto? Pero no llevó poder. Entonces, ¿ustedes creen que es válido? ¿Le pueden ir alcanzando el poder más tardecito? No sé, ¿creen que se podría hacer eso o no? A ver, Fiore nos dice, se acude de ser posible la persona detallada, pero puede ir alguien de la misma, pero previo aviso, es decir, comunicando que acredite ser de la empresa. Sí, en rasgos generales, Fiore, nos estás dando la respuesta, es lo que comentábamos un poquito, pero aprovecho tu participación para reiterarles, ¿no? ¿Qué pasa si yo me olvido de mi poder? O sea, imaginen que incluso les dieron poder y no llevaron el poder consigo y están a la hora indicada y le comentan esta situación al inspector. Walter nos dice, no lo dejan o no le permiten si no lleva poder. Exacto. No. Si tú no acreditas la representación de la empresa, pues van a tomarlo como una inasistencia. Por más que puedas acreditar que cuentas con la información de la empresa ahí al costado, que la tienes toda ordenada, que llevas el original y la copia que te piden, por más que eso pase, si tú no presentas el poder, lo toman como una inasistencia y al tomarlo como una inasistencia, eso genera una infracción a la labor inspectiva. Rosa nos dice, lo toman como una infracción, correcto. Edith nos dice, estaría incumpliendo. Perfecto. Esas son las respuestas. Sí, no se habría presentado, hay una infracción a la labor inspectiva, entonces va a ser objeto de una multa. Nos dice Fiore, el inspector puede ver por T-registro. Ya, esto es un poquito más complicada tu respuesta, ¿ok? Porque en el T-registro, en principio, hasta donde yo conozco, no están registrados los poderes de los representantes de los trabajadores, ¿no? Podría acceder a la consulta por SUNAT, que va a aparecer ahí el del gerente general, pero imaginemos, y es más, esto ya está forzando la figura porque la norma establece claramente cómo es que tú te debes acreditar y presentarte en este requerimiento de comparecencia. Pero tratando de forzarlo, podrías solicitarle al inspector pues que verifique la consulta de SUNAT, ¿no? Donde está, pero eso va a funcionar si es el gerente general o un apoderado inscrito en SUNAT y va a estar a consideración del inspector. Ahí está la planilla del personal y está inscrito el supervisor de seguridad. Sí, pero no necesariamente el supervisor de seguridad es el que asiste al requerimiento de comparecencia. Entonces, no creo que vaya por ahí, Fiore, ¿no? Entonces necesito aclararte eso, o sea, necesito aclarar que ante un requerimiento de comparecencia, quien debe asistir es tratándose de una persona jurídica, ojo, ¿ya? Tratándose de una persona jurídica. Quien debe asistir es el representante legal, por ejemplo, puede ser el gerente general de la empresa. Si asiste el gerente general, lo que tiene que llevar es algo que se llama su vigencia de poder, que lo saca en registros públicos, y la copia de su DNI original. ¿Correcto? Si el gerente general o el representante legal de la empresa no puede ir, pues puede designar a cualquiera, ¿correcto? A cualquier persona, otorgándole para ello un poder simple. Ni siquiera la firma tiene que estar legalizada notarialmente. A este poder
simple, lo que se va a adjuntar es la vigencia actualizada de poder del representante que está delegando la facultad, el que te está delegando a ti la facultad de asistir, y la copia de los DNIs de ambos. ¿Ok? Y entonces con este poder simple, tú ya vas a poder asistir y vas a poder representar. Si no tienes el poder, si lo olvidaste, etcétera, pues se va a tomar como una inasistencia, ¿no? Lo que podrías hacer en un caso puntual en el que el poder se te olvide sería es que si tú llegas a la hora citada y el inspector llama, solicitarle que te dé el tiempo de tolerancia de 10 minutos. Entonces, si tú solicitas el tiempo de tolerancia para que te acerquen el poder o venga el representante o de alguna manera cumplas con que se presente una persona debidamente apoderada o debidamente facultada para representar a la empresa, no, dentro de ese plazo de 10 minutos de tolerancia lo podrías hacer y salvarte de la multa. Pero si se demoran más de esos 10 minutos, de todas maneras, te van a infraccionar por la obstrucción a la labor inspectiva. Edith nos dice, claro, y si va otra persona asignada. Sí, es que justamente esto es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque a veces los requerimientos de comparecencia coinciden con citas que los representantes legales de las empresas, por ejemplo, los gerentes generales, tienen prepactadas. Entonces, no sería válido, o por ejemplo, imaginemos que un gerente tiene un descanso médico. Puede ocurrir, o esté fuera del país, o vaya a estar fuera del país. Entonces, si ustedes pretenden, imaginemos este último caso, si el gerente general está citado para el 20 de febrero, ¿no? Y sabe que el 20 de febrero pues, va a tener una comisión de servicios, va a estar fuera del país. Y él pretende, incluso antes de esa fecha o después de esa fecha, remitir un documento al inspector señalándole que no va a poder asistir porque va a estar fuera del país. Es más, acredita que va a estar fuera del país con sus pasajes, o después de llegar del viaje lo acredita de alguna manera, pues esta justificación no va a ser válida. ¿Ok? Porque no solamente puede ir el representante legal de la empresa, sino que él mismo puede otorgar un poder para que vaya otro apoderado y así cumplir con el requerimiento de comparecencia. Entonces, esto sí ténganlo muy claro. Es más, normalmente lo que se suele hacer es que las empresas designen como apoderados a los jefes de recursos humanos o algún abogado, el abogado del área legal, ¿no? Porque son los que más conocen de derecho, son los que más conocen del procedimiento inspectivo que estamos viendo a grandes rasgos aquí, y otra porque son los que manejan la información laboral, ¿no? De la empresa. Entonces, normalmente sí suele ir un jefe de recursos humanos o un mando medio de recursos humanos y un abogado. De esa manera se complementan y pueden sacar adelante este tipo de comparecencias, ¿no? Bueno, ¿ustedes tienen alguna pregunta? ¿Les ha quedado todo claro? Porque de esto va a venir bastante en el examen. No, no necesariamente, pero ¿tienen alguna duda particular sobre el procedimiento de fiscalización laboral? Bueno, nadie lo ha preguntado, ¿no? Y yo se lo pregunto a ustedes, que bueno, Luis, gracias por confirmarnos que quedó claro, pero yo les pregunto, aprovechando unos últimos 2 minutos, ¿qué pasa con las multas que impone Sunafil, ¿no? Te llega una multa, tú puedes decir, bueno, no la pago. O imaginemos que es una multa totalmente injusta y arbitraria, ¿correcto? Entonces, ¿qué puede hacer el empleador? ¿Se resigna después de que Sunafil te multa? Se resigna solamente a pagarla y ya está. ¿Alguien ha visto alguna vez un caso de esto o qué ha hecho ante este supuesto? Ok, bueno, ante este supuesto hay bastantes posibilidades en realidad, ¿correcto? Una es pagarla, ¿no? Y sí, a ver, Edith, claro que no, dependiendo de la multa puede apelar. Ya, pero está bien, sí, correcto, estoy de acuerdo a ti. Apelas, agotas los recursos que tienes, que hemos visto de reconsideración, apelación, ¿no? Pero ¿qué pasa si ya terminó?
¿no? La última instancia que podía resolver en el caso, pues ya lo resolvió a nivel de Sunafil y ya está la multa. ¿Y qué haces después? Solamente puedes pagarla. Luis nos dice acción de amparo. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna idea? Ok, vamos con las respuestas entonces. Si hay una multa emitida ya por la última, por el último órgano que podía emitir una resolución sobre esta multa, nosotros tenemos en principio dos opciones macro, ¿correcto? Es pagar la multa o no pagarla. Entonces, aunque suene muy fácil, esto ya tiene sus complicaciones. Si tú pagas la multa, la puedes pagar al contado, vamos a decir así, o solicitar un fraccionamiento de la multa, ¿no? Entonces, existe un reglamento, yo no lo he consignado aquí en las diapositivas, pero quiero que ustedes consideren y conozcan que existe la posibilidad de un pago fraccionado de las multas, ¿ok? Y por otro lado, no pagarlas. Entonces, si tú decides no pagarlas porque consideras injusta la multa, puedes ir no a la acción de amparo, como nos dice Luis, porque eso, pues, es muy probable que presentes tu demanda y sea declarada improcedente, porque hay una vía igualmente satisfactoria, que es la vía contencioso administrativa. Pero, o sea, Luis, estás bien. El tema es que existe la posibilidad de impugnarlo a nivel judicial. Esa es la respuesta, ¿no? Técnicamente la acción de amparo no, pero sí la acción contencioso administrativa. ¿Ok? Entonces, en este proceso contencioso administrativo ya entra a tallar un juez, que es el que verificará si es que la decisión que tú estás impugnando ya a nivel judicial es legal, es válida o no. En caso de no ser válida, pues decretará la nulidad de la multa y de esa manera pues te liberas. Entonces, en el caso que ustedes consideren la multa injusta, pueden recurrir a un proceso contencioso administrativo. ¿Y cuánto es el plazo para este proceso contencioso administrativo? 3 meses. Entonces, a ti te resuelven el procedimiento inspectivo, te sancionan, apelas, impugnas, resuelven de manera definitiva, no estás de acuerdo, pues tienes 3 meses adicionales para impugnar judicialmente a través de un proceso contencioso administrativo esa resolución. Si tú no pagas, porque en realidad no vas a pagar y te vas a ir a litigar judicialmente, pues es muy probable que Sunafil o la autoridad inspectiva lo que haga es querer iniciar una ejecución forzosa, ¿correcto? Entonces, muy probablemente que quieran embargarte tus cuentas para lograr ese pago. Si tú presentas este proceso contencioso administrativo, lo que deberías hacer es obtener una medida cautelar. Con esa medida cautelar, tú impedirías que la multa se ejecute, ¿no? Pensemos que pueden haber multas muy elevadas, muy elevadas. Entonces, sí es recomendable que si ustedes las consideran injustas, pues si vayan a un proceso contencioso administrativo, inicien su proceso cautelar también a su vez para detener la ejecución de la multa. Una vez que el juez dicte una medida cautelar en ese sentido, pues esa resolución va a quedar suspendida. La ejecución va a quedar suspendida, no se anula, pero va a quedar suspendida hasta que en el proceso principal se decide si se anula o no se anula esa resolución de multa. Entonces, estas son las posibilidades que existen luego de finalizado el procedimiento inspectivo. Pagar fraccionado, impugnar judicialmente, ¿no? Con la medida cautelar, que es lo más recomendable, o no hacer nada. Lamentablemente, en el último escenario, si tú no haces nada, es muy probable que a través de embargos esa multa sea cobrada, ¿no? Por parte de Sunafil o el ente administrativo que se trate. Entonces, ya ahí concluiría todo este tema del procedimiento inspectivo. Bueno, si ustedes no tienen otra pregunta, ya estaríamos dando por concluida esta clase. ¿Hay alguna otra pregunta más?
Bueno, al parecer no. Entonces voy a dar por concluida la clase. Les agradezco su participación y espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes lo que hemos conversado el día de hoy. Gracias.